¿Cómo están? Muy Bien, bien, ¿y profe, usted? ¿cómo estás? Muy bien, Nati, bien, Julie. Gracias a Dios. Que el internet está como que fallando. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, está un poco malo. Sí, con estas lluvias más. ¿Qué red tienes tú, Nati? ¿Qué operador? Es una toda rara, profe. Se llama el que tenda. Pero no es malo. No, no es malo, pero últimamente como que se da, yo digo que porque llueve bastante. Como que se cae a veces por rato. No, pero mírate que tú funciona más tu internet que el mío. El sábado pasado yo no tenía, me tuve que ir con una hermana. Pero es como en las mañanas, al inicio como que no sé, en las noches tengo que estar moviendo en modo para poder tener conectividad. Y yo tengo Claro. Tenía Tigo y me pasé para Claro. Pero mira que el tuyo es mejor. Pero a veces se daña por ratito. Pero eso últimamente, porque antes funcionaba siempre bien. Viste, el mío me está funcionando mal, grave. Hola Mari, Camila, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo amaneciste, Bien, Dalia? gracias a Dios, Señor. Bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a esperar que ingresen los compañeros que voy a darles las notas, sí, las notas del primer corte. Mientras tanto que yo vaya ingresando, las voy a ir buscando acá. Ustedes más o menos deben de calcular las notas porque yo en la plataforma les voy subiendo las notas de cada actividad, pero sin embargo se las voy a, para que ustedes tengan la información. Va entrando Vanessa. Laura Cristina Méndez, ¿quién es? Buenos días, señor. Hola, Vane, ¿cómo amaneciste? Laura me aparece en lista de Politécnico, pero voy a verificar si ella me manda actividades. No la tengo como relacionada. Laura Cristina. Laura, psicología contemporánea. Sí, Laura Cristina Méndez. No me hizo parcial. Tiene una clase parcial, no me lo presentó. Dani, tú me enviaste el parcial cuando, Dani. Ayer, señor, lo que pasa es que tenía problemas de internet y el computador. Yo Las había actividades que yo le debía se las envié ayer por la tarde. estaba viendo en el correo que me llegaron todas tus actividades, pero tú sabes que no tienen la misma calificación, oíste, Sí, Dani. señor. Bueno, yo te la recibo, pero no te puedo, si el parcial está perfecto, no te puedo colocar un 5, oíste, mi amor. De Sí, todas señor. maneras, yo no lo he revisado, porque ayer no me dio tiempo. Bueno, ya creo que estamos completos. Hora linda. Me regalan un minutico. Hola, profe, buenos días. Buenos días, mi amor.
Señor, no se escucha nada. Tenía el teléfono silenciado, que es el micrófono. Miren, qué pena con ustedes, sino que se me estaba descargando el computador y tuve que buscar el cargador. Bueno, listo. Vamos a leer las notas primero para después entrar en materia. Juliana está en clase, tiene 4.5. Laura León. Laura León está aquí. No, Laura León casi no tiene nota. Está en 2.8. Laura Méndez. Que yo me confundo, Laura Méndez. También está bajita y no tiene nota. Linda, 4.5. Dani Plaza. Bueno, Dani, como no te había revisado parciales, te había revisado actividad, la tenías en 2. Ya me tocaría modificarte, ¿oíste? Nati. Pues, Nati te quedó en 5. Muy bien, Nati. Excelente parcial. Nati. Lina. Lina Pérez. Lina creo que está en la sala. Lina viene ingresando. Lina le quedó en 4.7. María Camila Julio le quedó en 4.7. Vanessa le quedó en 4.8. Ada, no te he podido pasar nota porque la cuota no la has cancelado, o si ya la cancelaste. Señor, lo que pasa es que está lloviendo en mi casa y no he podido ir a la oficina. Ah, bueno, O entonces, sea, ya hoy iba a cancelar, sí, esta bueno, mañana. tú tienes Está las notas, lloviendo. oíste, tú tienes las notas porque yo te he tomado la nota, pero la directriz del Politécnico es más, no podías ni presentar parcial y yo te lo dejé presentar. Entonces, yo tengo tus notas. Apenas canceles, yo te doy las notas, te las paso en planilla, porque tú tienes tus notas acá. Acá tú tienes muy buenas notas en mi lista por aparte, tienes unas buenas notas, creo que sumando, era Paloma, que te quedan como en 4.8, sí, más o menos te queda hoy. Ah, bueno, señor. Bueno. Ya tocará que escampe entonces, señor. No, sí, no, mañana, el lunes, cuando ya, pero ya para que sepas que tienes que actualizarla para que te podamos pasar la nota, ¿oíste, mi amor? Ah, bueno. Hoy no se puede Ya. hacer nada porque la verdad es que ya sería para el lunes. Alice, Bueno. 4.6, Alice. Geraldine no está en clase. También tiene la misma situación de Ada. Entonces, para que vayan solucionando. ¿Quién me hace falta por nota? Juliana. Yo también, señor Silvana. La primera fue Juliana, 4.5. Silvana, te quedó en 4.9, Silvana. Casi. Creo que tenías sacaste creo que en algo 4.8, 4.9 en un trabajo y eso te restó. Bueno, Oye, señor. pero el parcial, Silvana, muy buen parcial también. Todos parciales estuvieron súper buenos. La verdad es que me siento muy, muy contenta con el grupo porque todos los parciales que revisé, miren, 4.8, 4.5, el parcial más bajito de pronto fue 4.3, 4.2, pero realmente hicieron un buen trabajo. De pronto, ¿por qué no tuvieron una notita un poquito más alta algunos por los trabajos anteriores? Ustedes saben que si sacan un 4 o sacan un 4.5 o sacan un 3, eso les va bajando porque eso se suma y se divide. Entonces la idea, por lo menos Nati se mantuvo con sus notas, por eso le dio 5, porque casi todo tenía 1, 2, 3, 4, 5, todos fueron 5, entonces eso la mantuvo a ella, sacaron 5. En el caso de Silvana, tuvo un 4.8 o 4.9 en un parcial, en un trabajo, eso le bajó un poquito las décimas, entonces pues así, acumulativo.
Entonces, mis amores, no tienen nada que preguntarme referente a las notas para pasar a la clase en sí. ¿Todo está claro? Cuando uno se va a casar le dicen acepta o calle para siempre, no me acuerdo cuál es lo que dice el sacerdote. Hablen o callen para siempre. Entonces, bueno, vamos a dar la clase. En el día de hoy, nosotros estábamos, la clase anterior, hace 15 días, estábamos hablando de las etapas psicosociales de Erinson. Si no, no, nosotros no hablamos de Erinson todavía, no es cierto. Piaget nada más. Niño, quiero me ubico un momentico, que estoy como... Estoy como perdida. Pero déjenme yo busco aquí, sábado. Yo en la última clase lo único que hice fue asignarle de las etapas de Piaget. Fue lo que alcanzamos a hacer. Les asigné un estudio de caso que se los califiqué sobre las etapas las etapas, los estadios cognitivos de Piaget. Y hoy vamos a hablar, Vanessa le toca el turno de hablar de Erinson, si no estoy mal. Vanessa, ¿está acá? Vanessa. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, Vanessa, todo tuyo el espacio. Ya nosotros en el primer corte hablamos de lo que fue todo lo que es la psicología del desarrollo, hablamos de Sigmund Freud, hablamos de Jean Piaget. Vamos a hablar en este corte de Erinson, Vygotsky, Bandura y los que hacen falta, toda la parte teórica de los aportes que realizaron a la psicología del desarrollo como tal. No sé si primero antes de Erinson va Vygotsky, que le toca a Silvana. Y después que vas tú, porque Jean Piaget, Vygotsky y después Erinson. Silvana, ¿estás preparada? Sí, señor. Listo. Ella sabía que venía ella primero. ¿Verdad, Silvana? Yo estaba esperando, ajá. Sí, claro, que la que confundida soy yo. Bueno, vamos primero, Silvana, antes de que bueno, viene Silvana. Y después va Vanessa. Bueno, Silvana, ¿cómo vas a hacer la metodología? Me permite compartir. Claro que sí. Ya, mi amor. Ya pueden ver. Sí, Bueno, yo se lo veo. bueno, me imagino que también los otros compañeros. Bueno, muy buenos días. Esta mañana les voy a hablar sobre Lev Vygotsky. Bueno, bibliográficamente, Lev Vygotsky nació en 1895 en Bielorrusia, o sea, en Rusia, aunque creció en la ciudad de Gomel y murió de tuberculosis en el 1934. En el campo, pues, de su preparación intelectual, él fue un psicólogo, filósofo y también estudió literatura. Bueno, él hizo muchos aportes. Nos dice que fue el primer psicólogo que se dedicó a estudiar como que el origen y conducta de las personas. Entre esas está la fundación de la teoría sociocultural. Bueno, dice que el desarrollo de la teoría sociocultural fue seguramente el aporte más importante de Vygotsky, pues buscaba explicar el origen de la conducta humana. Bueno, él también decía que los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en la que nacemos. Entonces yo les pongo un ejemplo, eso lo podríamos interpretar
coloquemos la cultura indígena de los guayú aquí en Colombia, para irnos muy lejos, y coloquemos un grupo de niños que están en la capital del país, en Bogotá. Entonces, pues, este proceso de aprendizaje en los niños de acá del interior va a ser de pronto un poco más avanzada o más rápida que la de los niños de la cultura guayú. ¿Por qué? Porque digamos que los ideales de esa cultura no se basan en el aprendizaje, ¿sí? De pronto en otras cosas, en el comercio, digámoslo de ese modo. En cambio, la cultura de acá nos ha condicionado de que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que estudiar. Entonces, esos niños de acá del interior van a tener su proceso de aprendizaje mucho más rápido, pues en esa es la cultura en la que ellos se han criado. Esta teoría también afirma que todos nosotros nos desarrollamos nuestra forma de ser en la infancia y lo que condiciona eso es el entorno en el que crecemos. O sea que nosotros lo que vamos a hacer en un futuro en personas, lo que vamos a hacer cuando personas adultas es lo que vemos en nuestra infancia, lo que vivimos. O sea, lo que el entorno puede ser la cultura, las tradiciones, hablando religiosamente también, eso es lo que nos marca nuestra vida adulta en un futuro. Bueno, también es por esto que las características de la sociedad en la que crecemos, como ya se los dije, la lengua, las tradiciones, las costumbres y la forma de pensar, eso es lo que nos va a nosotros a demarcar en nuestra edad adulta. O sea, un ejemplo, de pronto un niño que se ha criado en un ambiente de una familia muy conservadora, católica, pues va a tender a ser de esa forma. Por otra parte, por ejemplo, si un niño ha sido creado en un ambiente de maltrato, de machismo, cuando ese joven consigue una esposa también va a actuar, digamos que de ese modo, porque son los patrones, son la forma en que él se ha creado y de pronto es la forma en la que él va a actuar. Es por eso que él siempre reitera en que el niño es lo que vivió, o sea, el niño es lo que actúa de la manera en el entorno en que está. Él también nos habló del lenguaje, es decir, que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales, que es la mayor herramienta que el hombre puede tener. Además, también sostenía que el lenguaje es un medio para comunicarse con el mundo exterior. Y él dividió el lenguaje en 3 formas, las cuales eran el habla social, el habla privada y el habla internalizada. Siendo el habla social aquella que se encuentra la comunicación externa, es decir, las palabras. Y es la que utilizamos para hablar con otras personas. O sea, esa es la que nosotros hacemos, digamos que es el lenguaje verbal, lo que hacemos por medio de palabras. Y estaba el habla privada. El habla privada se manifiesta a los 3 años. Es un habla que se dirige a uno mismo. Sirve para reflexionar sobre la solución de problemas. El habla privada, digamos que son como los pensamientos, ¿sí? Es aquello que nosotros pensamos en nuestra mente y se desarrolla a partir de los 3 años. O sea, de pronto, cuando aquí nos dicen que sirve para reflexionar sobre la solución de problemas en nuestra cabeza, yo lo puedo asociar, por ejemplo, con un niño que está en clase, digamos que de 7 años y está aprendiendo a sumar. Él en su mente para realizar esa operación dice, bueno, por ejemplo, 3 más 3 son 6. Eso le sirve para solucionarlo. No es necesario que él lo diga de forma social, de forma hablada, sino que él es el mismo que se le conoce como lenguaje interior, él lo interioriza. Y está el habla internalizada, la cual es un habla que carece de audibilidad, o sea que no se escucha, ya que toma forma de autorregulación y se transforma en un habla interna silenciosa. Este tipo de habla comienza a partir de los 7 años. Yo digo que esa habla internalizada son como aquellas cosas que decimos nosotros pequeñas, por ejemplo, cuando nos sorprendemos por algo, decimos, ay Dios mío, pero lo decimos como de forma íntima para nosotras, o sea que nos autorregula. Vygotsky también nos hablaba sobre las zonas de desarrollo próximo. Él decía que es la distancia que hay entre las actividades que puede realizar un aprendiz, o sea, en este caso un niño, sin ayuda de actividades y que puede realizar bajo la guía de un experto, en este caso padres o maestros. O sea, un ejemplo podría ser una niña que en su vida ha tenido en sus manos un rompecabezas. Entonces el papá le da el rompecabezas a la niña y se lo da para que ella lo arme. La niña nunca lo ha tenido, nunca lo ha usado. Y ella empieza a armar fichas, pero no le da. Entonces el padre de la niña se le acerca a brindarle ayuda y le dice, no, vean, si empezamos por las esquinas, de pronto te es más fácil. Vamos encabezando
las zonas de manera que encajen. Y de esa forma, entonces digamos que con práctica, la niña va a lograrlo. Entonces la zona de desarrollo próximo es esa ayuda que le brinda una persona, en este caso el padre o maestro, a un niño. Lo mismo que se da en el ámbito escolar. De pronto nosotros cuando iniciemos al colegio, sabemos leer, no sabemos sumar. Entonces el maestro nos va explicando hasta que llegue al punto que ya lo hacemos solo. Entonces la zona de desarrollo próximo ahí va disminuyendo. Entonces quedaría claro de que la zona de desarrollo próximo es el acercamiento o la ayuda que brinda un tutor a un aprendiz. También nos dice que las zonas o las actividades dentro de la zona de desarrollo próximo son más difíciles de realizar y que estas zonas también se van haciendo más cortas a medida que el niño requiere menos apoyo para realizar esa tarea. O sea que la zona de desarrollo próximo baja a medida que la persona o que el aprendiz Aló, señor, se paró. Silvana. ¿Me escucha Silvana? Silvana. ¿Ustedes sí me escuchan? Yo sí, señor. Yo no lo escucho nada. Dani, ¿tú me escuchas? Yo a usted sí, señor Vanessa, a ver si Silvana no. El internet se le... Pero iba explicando muy bien. Silvana. Sí, señor. Lo que pasa es que sí, Ajá. se me salió. Voy. Ah, ya. ¿Puedes, otra vez va a compartir? ¿O ya terminaste? No creo que Sí, hayas señor. terminado. ¿Ya terminaste? No, señor, todavía no. Ahí, ¿logran ver? Sí, mi amor. Bueno, decía que él también nos hablaba sobre unas etapas del desarrollo cognitivo, las cuales son la impulsividad motriz. Esta etapa se da de los 0 a los 12 meses, desde que el niño nace hasta los 2 meses. Aquí el niño responde de manera refleja a estímulos introspectivos. Es decir, el niño digamos que está muy atento a pequeños estímulos. Está en un momento de quietud o de nerviosismo. Es por eso que nosotros a veces cuando vemos un niño así entre los 1 o 2 meses, vemos que hay niños que de pronto digamos que se espantan de una forma, que se ponen nerviosos. En un momento también tienen estados de quietud. Entonces eso va a depender del estado, como el niño esté, sí, el tono también en que el niño esté. Está la etapa emocional que se da de los 2 a los 12 meses, o sea, al año. Y es una etapa en la que la figura de la madre le aporta mucho bienestar. O sea, nosotros vemos un niño, por ejemplo, de 1 año. Son niños que son muy apegados a las madres. O sea que, por ejemplo, va a coger otra persona y se ponen a llorar. En cambio, los coge la mamá y la mamá es como el principal apoyo, o sea, es lo que le produce a ellos bienestar. Está la etapa sensoromotor que va de los 2 a los 3 años. Aquí en esta etapa el niño empieza a manipular objetos, comienza también a ver la actividad simbólica, es decir, aprende de que, por ejemplo, ve una silla y ya sabe el significado, empieza a asociar el significado con la simbología, o sea, con el objeto. Y también en esta etapa el niño empieza a hablar y empieza a caminar. También está la etapa del personalismo, que va de los 3 a los 6 años. Bueno, aquí el niño se va a empezar como a poner, digamos que como una especie de rebeldía entre los adultos. Nos demostrará sus habilidades imitándonos a nosotros también, a los adultos. O sea, el niño aquí digamos que se pone, pero digamos que no hace caso, digamos de una forma. Es normal que todos los niños pasen por esa etapa. De pronto el papá les dice, ven a comer y no quieren ir, o deja de jugar. O sea, que es una posición a los adultos, pero no es como tan grave, como la que voy a hablar ahora más adelante, que es en la de la adolescencia. Entonces vemos que aquí también los niños tratan de imitar a los padres. O sea, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a esta edad, todos pasamos por ahí. De pronto cogemos los maquillajes de nuestra mamá o nos queremos vestir como ella. En el caso de los niños también quieren usar la ropa o jugamos a ser el papá y a la mamá. O sea, nosotros queremos imitar a la figura con la que estamos, en este caso nuestros padres
o los adultos. Está la etapa categorial que va de los 6 a los 11 años. Aquí el pensamiento de los niños comienza a ser un poco más organizado. Van a integrar también la información que le llega del exterior, perdón. O sea que ellos van, digamos que a captar más lo que se les dice y lo van a procesar. Aquí el niño en el colegio empieza a ver como que un mejor rendimiento, pues porque ya digamos que van a empezar a hacer las cosas un poquito más solo. También va a tener un conocimiento de la realidad mucho más significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella va a tener como que la capacidad de sacar como que un punto de vista, ella va a tener la capacidad de dar un punto de vista, va a tener la capacidad de dar una opinión, de pronto hablar sobre los temas aquí pues de la sociedad, digámoslo de esa forma. Y está, por último, la etapa de la pubertad y de la adolescencia. El niño va a construir su propio yo independiente. En esta edad es donde muchos de nosotros empezamos como a imaginarnos nuestro futuro, ¿sí? Digamos que en esta edad también algunos se quieren independizar, por nuestra mente pasan muchas cosas, y también surgirá una nueva fase de oposición a sus padres, que no es la misma que de la que hablé anteriormente. O sea, digamos que es un poco más marcada, ¿sí? Porque aquí nosotros queremos hacer como con nuestra propia voluntad y queremos imponernos. Bueno, entonces esta fue mi exposición. Resumiéndolo, que Vygotsky lo que buscaba era decir que todo lo que se da en nuestra vida humana es como resultado de nuestras vivencias en la infancia, condicionada obviamente por la cultura, tradiciones y pues digamos que todos esos temas. Bueno, señor Liz. Excelente, Silvana, te felicito. Muy buena investigación, buena exposición. Gracias, señor. Buena explicación. Bueno, mis amores, la verdad es que Silvana no dejó mucho para explicarle y para reforzar porque todo lo explicó detalladamente. Pero yo quiero saber qué tanto asimilaron el tema de Vygotsky ustedes. ¿Quién voluntariamente me dice de qué trata la teoría de Jan Vygotsky? Ya lo dice, oye, de Vygotsky. Voluntariamente, si no selecciona. ¿En qué consiste la teoría? ¿En qué nos habla? ¿En qué se centra? Lina. Profe, que la basa en la teoría del aprendizaje. Sí, él habla del aprendizaje. Muy bien. Linda. Y según Vygotsky, ¿cómo se da ese proceso de aprendizaje en el ser humano? El proceso de aprendizaje se da, depende de la cultura en la que estemos. Se va reportando a lo largo de la vida, de los años cuando van pasando. Bien, bien, Linda. Él nos hablaba de que el proceso de aprendizaje, como nos decía Silvana, depende mucho de la cultura, de las tradiciones, del entorno, y que el niño va aprendiendo de la interacción con el contexto. Ella daba un ejemplo muy claro de la cultura indígena y digamos los niños del normal que no pertenecen a una cultura. Ellos, dependiendo la cultura, así va a ser el proceso de aprendizaje que los niños van a. Bien, Linda. Ahora vamos a escuchar a Nati. Cuéntanos, Sí, profe, Nati. básicamente él decía que los niños adquirían el aprendizaje y todos sus conocimientos por lo que sería el aprendizaje basado en el contexto, lo que ellos pueden observar. Entonces ellos lo imitan, lo interiorizan y de ahí surge todo eso. Es correcto. El contexto es un elemento o es la pieza fundamental para el proceso de aprendizaje de los niños en la teoría de Vygotsky. Él hablaba de una teoría que se llamaba la teoría como sociocultural. Muy bien, Juliana, la teoría sociocultural. Si nosotros analizamos, cuando hablamos de la teoría sociocultural, hablamos de la relación que existe en la sociedad con el contexto. Y estos dos elementos son fundamentales para el proceso de aprendizaje y el proceso del desarrollo del aprendizaje de los niños. Porque también
Vygotsky hablaba de un factor o un elemento importante que es la parte del lenguaje. ¿Cómo se da el lenguaje de acuerdo a Vygotsky? ¿Quién me habla un poquito? ¿Se les olvidó? Bueno, antes de entrar al lenguaje que va a ir recordando, vamos a recordar un poquito lo que decía Vygotsky de lo que tiene que ver con la teoría cognitiva. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos de conocimiento, de aprendizaje y todos los procesos que nosotros vamos aprendiendo del entorno. Él nos decía que los patrones del pensamiento del ser humano no dependen únicamente de los factores innatos. Nosotros no venimos con, o sea, sí tenemos capacidades innatas, pero nuestros pensamientos no dependen únicamente de esos factores. También depende mucho de lo que tiene que ver con la parte cultural, con la parte social, con las tradiciones, con todo lo que hemos dicho, con el entorno. Él decía que el proceso de aprendizaje de los niños depende mucho de ese contacto directo con la cultura, con la sociedad. Yo siempre he dicho que esta teoría, dime Juliana. Yo tengo algo aquí, lenguaje exterior, interior y habla autodirigida. Bueno, déjalo ahí un momentito. Déjalo un momentico ahí, Julie. Déjame un momentico ahí. Vamos a explicar esto y después vamos con el lenguaje. Cuando diga el lenguaje, participas. Listo, mi amor. Tenlo ahí, porque tú eres la que vas a explicar lo del lenguaje. Bueno, para que no se me vaya la idea. Él hablaba de estos factores que son los factores culturales, son muy importantes. Yo siempre he dicho, cuando uno está trabajando y ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con niños y ojalá Dios quiera de que tengan esa oportunidad de vivir diferentes situaciones, diferentes contextos, tanto en la parte rural como en la zona urbana, ustedes van a ver que el proceso de aprendizaje es totalmente diferente. Un niño que pertenece a una cultura, a una zona rural, el proceso de ellos, del aprendizaje, depende mucho de ese contexto. No es lo mismo un niño de la ciudad, digamos, que tiene la facilidad tecnológica, los videojuegos, la tecnología, los dispositivos celulares. En los niños de la zona rural, muy pocos tienen esa facilidad. Le hablo zona rural, de pronto veredas que están lejanas del casco urbano. Vemos que esos niños, el único contacto que tienen o los juegos que tienen los niños son de pronto de ir con el papá a buscar un lote de ganado y encerrar, llevarlos a de pronto donde ellos comen, digamos. Criadero de cerdo, el criadero de gallina, esos son contextos totalmente diferentes. Vygotsky es muy utilizado en el proceso de pedagogía. Decían que nosotros tenemos que enseñarle a los niños de acuerdo al contexto. Yo no le puedo enseñar un proceso de aprendizaje a un niño siendo yo tutor. De pronto, los niños de las zonas urbanas, yo no les puedo enseñar de pronto, no, que ustedes tienen que ir al campo, tienen que contar cuántas vaquitas existen para sumar y restar. Yo tengo que utilizar otra metodología que tenga que ver con la parte tecnológica para que los niños asimilen más que todo el proceso de aprendizaje. Pero cuando voy a la zona rural, esa vereda, yo le puedo enseñar a niños de acuerdo al contexto. Bueno, vamos a sumar. En este corral hay 5 vaquitas, en este corral hay 10 vaquitas, vamos a contarlas y estamos enseñándolos a ellos en ese contexto y va a ser más fácil el proceso. Porque Vygotsky nos decía, el proceso de aprendizaje se hace más fácil teniendo en cuenta el contexto, las tradiciones, las culturas y todo lo que Silvara nos decía, el entorno. Entonces, por eso él hablaba que los orígenes sociales del pensamiento, del conocimiento, son piezas fundamentales para ese proceso. La cultura social la cultura y la sociedad es un factor determinante
en el proceso de aprendizaje de los niños. No tiene nada que ver con elementos innatos. Si nosotros comparamos la teoría de Vygotsky con la teoría de Piaget, Piaget sí nos hablaba de unos componentes innatos del niño. Vygotsky no nos habla de esas, no tiene nada que ver con los elementos innatos. Él decía que el niño aprende de acuerdo a la interacción, con la experiencia, con la parte externa. Es más, él decía que el niño aprende con otro niño. No solamente socialización, sino también el proceso cognitivo o el proceso de aprendizaje. ¿Va quedando claro, mis hijos? Niña, Sí, Sí, señor. profe. bueno, bueno. Entonces decía que el niño construye su propio conocimiento. Cuando ustedes quieren que el niño aprenda, por lo menos ¿qué es lo que hace el niño en el colegio? Socializar con otros niños. A veces hay niños que aprenden más, o sea, captan más la explicación de un compañero que del mismo profesor. Entonces, eso es lo que decía Vygotsky, no podemos encasillar al niño que aprenda únicamente de acuerdo a las edades cognitivas que tiene, como nos decía Piaget, sino que también el niño no tiene que tener cierta edad para poder aprender ciertos elementos o ciertos factores que hacen parte de su proceso de aprendizaje. Porque el De allí contexto, surgen los estilos y ritmos de aprendizaje, ¿verdad? sí, esto da pauta a eso, sí. Sí, señorita. Entonces él decía, cada niño tiene su propio, vamos a hablarlo de las palabras de Nati, todo niño tiene su propio estilo de aprendizaje, tipos de aprendizaje y que no lo podemos limitar de pronto a que el niño si está, digamos que el niño tiene 2 años, de 0 a 2 años. El niño según Piaget dice que está en la etapa sensoromotora. Esa es la ideal, esa etapa. Pero resulta que si ese niño de 2 años tiene 1 año y tiene un hermanito que tiene 7 años y el hermanito de 7 años le enseña actividades de pronto, no solamente estimulación motriz ni sensorial, sino que también le enseña de pronto a hacer otra actividad diferente de pronto de niños de 4 o 5 años. Lo avanza un poquito. Esos casos se dan cuando tienen hermanos mayores. Entonces Vygotsky decía que eso es válido, porque el niño puede aprender de todos los elementos y pueda adelantar su proceso con otra persona. No tenemos que encasillarlo a realizar ciertas actividades en cierta edad. Y ahí es donde surgen los estilos de aprendizaje. Entonces, Piaget decía que no, que los niños tienen que cumplir con su edad de cognitiva, tiene que ser acorde a su edad cronológica. La edad cronológica es en años y la edad cognitiva es lo que el niño tiene que hacer en esa edad de años como tal. Entonces, Piaget nos hablaba de edades, ¿sí? Lo único que mencionó Silvana fueron algunas etapas del desarrollo que él decía que en ciertas edades el niño puede hacer ciertas actividades, pero no los encasillaba como tal. Entonces, él decía que el aprendizaje debe dirigirse al desarrollo, al crecimiento del niño y que el lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. Entonces, Julia, ahora sí vienes tú con el lenguaje. Cuéntanos del